el llamado reparto de los hospitales y las entidades públicas. ¿Qué tiene usted que comentar a ese respecto? Y dígame si usted como asambleísta conocía o había escuchado que eso se había dado en el seno de la Asamblea. Muy buenos días, encantado de estar acá, qué bueno que ya podemos conectarnos. Un buen día, Jimmy, a todas las personas que nos escuchan. Sí, mire, yo en octubre, noviembre del año pasado, en la misma Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, puse en conocimiento de unos audios que estaban en las redes sociales, donde se veía una gerente de un hospital de la Red de Salud Pública del Carchi, llamando a la ministra de Gobierno, diciéndole que había un tío de ella, supuestamente llamando a esta gerente a pedirle cargos y a pedirle contratos a nombre de la ministra de Gobierno. Y esto fue denunciado desde esa época también por portales también de medios digitales. Lo fue denunciado por La Historia. Y a raíz de esto, pues yo le pregunté al presidente de la Asamblea, le pedí al presidente que llame a la fiscal, que le informe a la fiscal. Yo hice consultas a la fiscal y luego pues han seguido saliendo estos temas de los repartos. Y hay que ser muy claros en esto, Jimmy, porque, y amigos que nos escuchan a través de ustedes, y es que si hay un solo hospital repartido, ese hospital tiene que haber sido repartido por alguien del gobierno, y quien tiene la responsabilidad política para llevar las relaciones entre el gobierno y la Asamblea Nacional es la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ahí están las responsabilidades políticas. ¿Quién más tiene el poder para negociar con asambleístas? Lo hace permanentemente. Ayer se filtró también un audio del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico hablando con la ministra de Gobierno sobre la aprobación de la ley, del veto a la ley humanitaria. ¿Y quién tiene luego la posibilidad de concretar esos acuerdos? Mire, hay un asambleísta que está siendo investigado ahora por Manaví, por la Fiscalía. A ese asambleísta el periodismo de investigación le saca un recuadro y le dice cuáles son las cuotas políticas que tendría. La última dice el Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Gobernación de la provincia de Manaví. ¿Quién da la gobernación de la provincia de Manaví? Y hay un portal, el portal La Posta saca el otro día, que el día en que la libran del juicio político que nosotros le impulsamos en la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno sale posesionando en un tuit, dice, bienvenido gobernador X, joven político con proyección, el mismo día, y que se lo relaciona como cuota política. Entonces, si a eso le sumamos el audio que yo le acabo de comentar del tío de la ministra de Gobierno, si a eso le sumamos que la ministra de Salud se fue del Ministerio de Salud diciendo que tenía presiones políticas para poner gente que no es técnica, ¿quién presiona a la ministra? Un ministro más alto. A esto le sumamos que una de las personas de la Fiscalía, yo no doy su nombre porque es un investigador del Estado, dice que chatea con la ministra de Gobierno. Si a esto le sumamos que la Asamblea Nacional, la Amazonía, se habla del reparto de CENEL y se pide que se pregunte a la ministra de Gobierno quién la gobernación o la provincia. Entonces, por acción u omisión, la responsabilidad de todo esto es política de la ministra de Gobierno. Luego, esa responsabilidad tendrá que ser investigada por la Fiscalía General del Estado, a ver si también son penales. Entonces, con mucha claridad, y yo lo digo así también, Jimmy, amigos que nos escuchan, en el IES, designado por el director, por el presidente de la República, repartos. En el Ministerio, en la Red de Salud Pública, repartos. ¿Quién está por encima de los dos lugares? Y si la ministra de Gobierno no dice que no es ella y responsabiliza al señor Granda y a la señora Andramuño cuando se fue, pues bueno, que lo diga, pues también hay que decirlo así. Pero esto no puede ser que por un lado reparten los hospitales y nadie lo repartió. Y para hablarle con más franqueza, mire, cuando hicieron el acuerdo para entregar la Asamblea Nacional al oficialismo, pues seguro que necesitaban cerrar, no con los de buena fe que lo hicieron desde la oposición, suponiendo que así fue, sino que tenían que cerrar con los propios. Y les faltaban pues votos, y tienen que ser sinceros y tienen que decirles al Ecuador que tuvieron que pactar con sus asambleístas, con algunos de ellos, para poder tener los votos a cambio de poder organizar la Asamblea Nacional internamente. Pero es que esta la gente ya lo sabe. El
el presidente de la República está revestido como aquella fábula del traje nuevo del emperador, del traje de transparencia. Nadie le cree. Claro, ahora, asambleísta Gómez, esto debería motivar, no sé, un llamado a que comparezca la ministra Romo, algunos funcionarios que tienen que ver con la seguridad social, con el Ministerio de Salud, digo yo, implicaría que más allá de las investigaciones que tienen que hacerse en derecho, ¿la Asamblea asuma alguna acción política? Sin duda que sí, claro que sí. Mire, las responsabilidades penales las establece la función judicial. Eso es otra cosa, sí. Las responsabilidades políticas que tienen como sanción no la cárcel, sino irse a su casa habiendo pagado su falta por acción u omisión, es la que establecemos en la Asamblea Nacional. Yo he pedido que vaya la señora Andramuño a la Comisión de Participación Ciudadana, porque la verdad es que no sé qué puede pasar en la de fiscalización. Y la señora Andramuño no fue al pleno de la Asamblea Nacional, pero ella tiene que venirnos a decir de dónde venían las presiones políticas. Y luego de esto, pues hay un proceso ya de investigación donde se va a sancionar, se pretende sancionar al asambleísta que está involucrado en estos temas, se le pretende sancionar dentro de la Asamblea políticamente, con la separación del cargo, y eso va a determinar todas las cosas que implican las sanciones políticas a los ministros que repartieron. Porque no puede ser que las pruebas que sirven para sacar al asambleísta de su cargo no sirvan para sacar al asambleísta al ministro de su cargo. Es decir, si hay una prueba con la que se puede sancionar políticamente un asambleísta, esa misma prueba sirve para sancionar políticamente al ministro. ¿Y por qué la Asamblea no investiga también a los propios integrantes de la Asamblea que están presuntamente involucrados en el reparto, en el llamado reparto de los hospitales y otras instituciones públicas, porque no solo fueron hospitales? La Asamblea, me imagino que tiene una comisión que puede hacer ese trabajo de fiscalización interna, ¿no? Sí, y se hace caso por caso. Por ejemplo, hoy hay una propuesta formal presentada, como fue con la señora, 3 asambleístas más que salieron de la Asamblea, donde se crea una comisión tripartita, multipartidista, para empezar el proceso formal de sanción. Sí, que hay más nombres que salen, sí, hay una diferencia entre que salga un nombre y de que haya elementos suficientes, concretos para probar las cosas, ¿no? Hay una diferencia, también tenemos que decirlo de esa forma. Y bueno, la Asamblea tiene que empezarlo. Ahí tenemos que preguntarnos, el presidente de la Asamblea Nacional, vamos 3 semanas en que no se plantea temas de coyuntura en la Asamblea. Es decir, un bombazo en Teleamazonas y no se lo ha tratado en la Asamblea Nacional. Hay 5 juicios políticos presentados a Richard Martínez, fiscalización, y no están siendo tratados en la Asamblea Nacional. Hay un juicio pendiente de 130 días de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y no se lo está tratando en la Asamblea Nacional. Este tema del reparto de los hospitales no ha sido tratado en la Asamblea Nacional todavía, porque están poniendo continuaciones de sesión y no permiten meter un cambio de orden del día para que se trate el tema. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Empujar. ¿Y qué tienen que hacer? Yo no le digo qué tienen que hacer ni la prensa ni la ciudadanía. Pero si me permite 10 segundos, la pirámide alimenticia de lo público es arriba ciudadanos, en el medio la prensa, los medios y abajo los políticos. Cuando la prensa y los ciudadanos se ponen de acuerdo, a los políticos se los aprieta y no se les permite hacer lo que les da la gana. La gente tiene que enojarse hoy y reclamar, porque lo que está pasando es doble el crimen. Primero es la corrupción y segundo es la impunidad. Ingeniero Gómez, ¿no será que, no es que me pongo los zapatos del presidente de la Asamblea, pero ensayando alguna respuesta, que por la urgencia de revisar el veto del presidente de la República a la ley humanitaria y ahora para revisar también el veto a la ley financiera, a la ley de finanzas públicas, que por eso es que no han podido tratar los temas de coyuntura? No, yo creo que eso no sería suficiente excusa. Hay 137 asambleístas, las comisiones son de 12 personas, son 2 comisiones especializadas que tratan estos temas que usted comenta antes que lleguen al Pleno, así que no hay excusa para que el Pleno de la Asamblea Nacional no debata el reparto de hospitales. ¿Quién repartió los hospitales? Yo le he dado mi respuesta. Y alguien me dijo el otro día, pero deberías dudar un poco. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Ok, si repartieron los hospitales en el sector público
en la red de salud pública y repartiera en los hospitales, en el IES, pues o son el señor Granda, o son la ex ministra Andramuño, o es la ministra de Gobierno. No hay más. Y yo le digo, yo no he visto a la ministra, en términos políticos, sus responsabilidades. Yo no he visto a la señora Andramuño paseándose por la Asamblea para andar buscando votos. Y el señor Granda iba solamente, hasta donde yo sé, cuando iba a la comisión a rendir cuentas sobre lo que estaba pasando en el IES, e iba poco. Entonces, es claro, alguien tiene que tener la responsabilidad política de esto. Y si la ministra de Gobierno sabe quién es, tiene que señalarlos para nosotros censurarlos. ¿Y por qué no la llaman a la ministra de Gobierno a que comparezca en la Asamblea? Sí, porque eso tiene que ser puesto como un cambio del orden del día, porque el presidente de la Asamblea no lo pone. Entonces, si usted se fija en las agendas de la semana pasada, son agendas que son continuación y no se cambia el orden del día. Y las agendas de esta semana, la que vamos a tratar, si no me equivoco, hoy a las 10, también es una continuación. Viene una sesión nueva, que es la que tenemos que tratar el veto que usted comenta. En esa sesión nueva verá usted que hay más de un cambio del orden del día en ese sentido. Yo he de proponer uno también. Gracias, ingeniero Roberto Gómez, asambleísta independiente que ha estado hoy día en un café con JJ. Un abrazo virtual, asambleísta, buen día. Igual para ustedes, cuídense mucho y un saludo a todos. Gracias.